Muy bien, gracias por volver, profesores. Estamos en el análisis de esta ley. Le decía al profesor Bonifacio, todo depende de la resolución, ¿verdad? La resolución es lo que nos da margen a nosotros para evidenciar que existe una ley que ampara la creación de todo establecimiento. Toda vez exista una resolución de autorización, no va a haber poder que la vaya a cerrar a menos que existan anomalías que fue creada dentro de otra institución, pero solo para que autorizaran, pero no lo hicieron de manera normal, sino que hubieron anomalías. Ahí sí puede proceder un cierre inmediato a la misma para que deje de funcionar y que solo haya sido una fachada dentro de otra institución, como lo hacen algunos para obtener rápido la acreditación y la resolución respectiva de funcionamiento. Eso es complicado. Entonces debemos tener cuidado cuando vemos instituciones que están funcionando, si están o no están bajo una resolución de autorización. Y hablábamos también del acuerdo gubernativo número 165, en donde establece que eh, toda dirección departamental de educación a nivel departamental debe contar con un director departamental que es como el jefe, el que coordina, el que dirige, el que orienta a todo el departamento en el ámbito educativo, público y privado. Y para ello se necesita tener requisito indispensable para poder funcionar. Y en el artículo 3 establece que para ser director departamental usted debe tener estos requisitos mínimos. Primero, poseer un título a nivel medio en licenciatura o una carrera afín al puesto. Aquí entra Facultad de Humanidades en el caso de títulos de licenciatura en Pedagogía, Administración Educativa, Lengua y Literatura, Derechos Humanos y todo lo referente a el ámbito educativo. Debe contar con un mínimo de 5 años de experiencia para ser director departamental. Debe conocer el sistema educativo nacional. Debe ser residente del departamento para poder ser director departamental. Si no tiene estos requisitos, debería omitirse la participación de alguna persona, aunque estos puestos son políticos, pero existe una ley que ampara la elección de el director departamental. Y aquí hay algo bien importante, debe tener colegiado activo y esto es que debe pertenecer a un colegio de profesionales, sobre todo de humanidades, para poder participar en este puesto. ¿Quiere usted ser director departamental? Lo puede hacer, como un civil que busca un puesto en el ámbito educativo. ¿Qué necesita tener usted? Pues necesita tener un título a nivel licenciatura, ser colegiado activo, pertenecer al colegio de profesionales, contar con un mínimo de 5 años de experiencia en el ámbito educativo, debe tener conocimiento del sistema educativo nacional y debe ser residente del departamento. ¿Algún comentario que quieran hacer con respecto a esta ley que está creada? ¿Creen ustedes que se respeta? ¿Cómo ven ustedes el proceso de elección de directores departamentales? Licenciado, sinceramente yo no creo tanto porque si vemos el director ya de la departamental de Zacatepec ya había sido una vez y volvió a hacerlo, así que no creo tanto que haya una elección de puestos porque si vemos con este caso siguió el mismo, o sea, lo sacaron un periodo y ahí regresó. Y a ver si no logra meter, porque está dentro de sus libertades de poder participar nuevamente, ¿verdad? Y como son del partido, puede ser que le den otra vez la oportunidad, ¿verdad? Pero para mí sería vergonzoso que entro, salgo, me despiden, me contratan, no hay una estabilidad. Y deberían aplicar la ley como establece. Pueden participar y hay muy buenos que han participado, que hemos participado, pero no les han dado las oportunidades porque simplemente ven la cara, ven el puesto, ven si estuvo apoyando al partido oficial y ahí entran los favoritismos políticos, ¿verdad? Entonces, sí, es importante eso, aunque se den esas situaciones, pero debemos tener conocimiento que hay una ley que ampara la elección de director departamental. Deberían sujetarse a lo que la ley establece. Si no,
de balde son creadas las leyes porque no las cumple. Bueno, el acuerdo gubernativo, reglamento para la enseñanza libre de las religiones. Con esto tenemos mucho problema en el ámbito educativo. En el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala se autoriza la enseñanza religiosa y moral en todos los establecimientos nacionales de educación, siempre que sea libre y optativamente solicitada por los niños o los padres de familia. La Constitución es la máxima ley de nuestro país, pero hay muchos centros educativos que le violentan la libre elección de religión a los estudiantes. Hay algo bien importante y tómenlo en cuenta. Si es católico el colegio, definitivamente que la formación va a ser católica y yo no puedo hacer nada. Y si yo, cristiano evangélico, mormón, menonita, quisma, shiva, lo que sea, voy a un colegio católico, no puedo alegar que me están violentando mis derechos de elección de religión porque yo elegí esa institución. Pero lo aplicamos para el sector público, las escuelas, los nacionales. No podemos obligar a alguien a seguir una religión, porque en el artículo 1 lo establece. Acuerdo gubernativo, reglamento para la enseñanza libre y optativa de la religión en escuelas oficiales. En colegios se queda la libertad de elegir cuál va a ser mi formación cristiana, católica, mormona, testigos de Jehová, lo que sea. Pero hay muchos problemas. Profesor Estuardo. Licenciado, una pregunta con eso. ¿Por qué en algunas instituciones, más que todo he visto en las instituciones católicas privadas, por qué muchos ponen religión y si no ganan no pueden seguir el próximo año dentro de la instalación? ¿Está acorde a la ley o hay un quebranto en la ley? No hay quebranto en la ley porque son privados. Y primeramente está el derecho, se reservan el derecho de admisión. Ellos pueden decidir a quién inscriben y a quién no. Si fuera una institución pública, ahí sí. Puedo acudir a las instancias legales y reclamar a mi favor el derecho a la libre elección de dónde quiero yo que mis hijos estudien, porque es lo más cercano a mi casa, porque es lo que me queda más favorable, pero en ningún momento me pueden a mí obligar a seguir una religión en el sector público. En el privado, muchas gracias, hacemos una nota, el siguiente año no se le va a recibir porque no se acopla a las normas y disposiciones según nuestra religión o según nuestros estatutos religiosos de la comunidad que nosotros representamos. Hablemos de colegios grandes que manejan, que son de los seguidores del Opus Dei, católicos 100%, y ponen hasta dentro de su pensum religión. Pero ojo con esto, muy importante, administradores educativos. Puede estar el curso de Biblia, que voy a ser catecúmeno, que voy a ser servidor religioso, pero cuando yo imprimo mi certificado, que es el oficial del Ministerio de Educación, ahí no aparece religión, ahí no aparece Biblia 1, ni Biblia 2, ni devocional 1, ni devocional 2, ni la Biblia de Smith, nada. En el certificado no aparece. Entonces, cuando ven las notas, hay dos certificados. Uno que tiene validez para mí, según lo legal, en donde están las áreas oficiales, según el Ministerio de Educación, y otro en donde aparecen las áreas que se inventó el colegio, que se inventó la institución, que va guitarra, que va moral, que va natación, que va tenis, badminton, ajedrez y todas las charaditas esas que se inventan porque no están dentro del pensum. Para mí no tiene validez alguna. Pero como centro educativo privado yo me puedo reservar el derecho de admitir a quien sea y no me pueden demandar de ninguna forma que yo estoy negando el derecho a la educación. No hay ley alguna. Para el público sí. Así que no podemos, no estamos violentando el derecho si le decimos a alguien no se acepta porque perdió, porque hay mucha gente que va a colegios que son religiosos y no ganan Biblia y no los aceptan para el siguiente año.
Y entonces no le estamos violentando el derecho, simplemente nosotros estamos haciendo valer nuestros estatutos como colegio cristiano o católico o mormón o lo que fuese. ¿Alguien más que quiera hablar sobre esta situación? Porque es un tema muy controversial, es un tema muy de interés para todos, porque acá entra la situación que debemos tomar en cuenta. Director, no se meta a situaciones en las escuelas públicas. En los colegios, si usted lo quiere hacer, perfecto, porque está la libertad de hacerlo. Yo ahí puedo optar por la enseñanza libre, porque ya entra un consenso con los estudiantes y hay colegios muy organizados que hacen culto para los cristianos evangélicos, para los mormones, para los que son testigos de Jehová y para los católicos. Ya dividen los grupos y hay formación de diferentes sectas y lo pueden hacer. Pero en la escuela pública lean bien lo que establece la ley. Solo si el niño solicita y el padre de familia o los representantes del niño solicitan que usted le dé una enseñanza religiosa, pero lo contrario, no. ¿Y qué pasa con esto? Y miren, este es un tema muy interesante. ¿Qué hacen normalmente los centros educativos cuando está la cuaresma? Cada viernes su Vía Crucis, perfecto, y lo respetamos. Pero hay quienes lo ven como un escape, una salida a la velación, mucha, y vamos todos con los niños. ¿Y si se me pierde un niño? ¿Y si le pasa algo en el camino? Porque ni siquiera toman las medidas de seguridad de que vamos en un bus o lo llevamos caminando. Ahí van los niños hasta, van todos agarrados de un lacito y van caminando, más si son de primaria, a la velación. Pero ¿quién quiere ir a la velación? La maestra o el maestro, con tal de perder el tiempo. Y no está dentro de la formación. Busquen religión dentro de la formación de las áreas que establece el Ministerio de Educación. No aparece. Que buenos a la velación. Más si son las más grandes, ¿verdad? Ahí van todos a la velación. O hacen el Vía Crucis cada viernes por perder el tiempo. O en los cristianos hacen sus cultos, hacen sus actividades, muchas veces por querer llenar alguna situación. Pero debemos tomar en cuenta que solo si lo solicitan los padres de familia o los niños. De lo contrario, no está permitido ni autorizado, menos en los centros educativos públicos. En los privados se lo puede hacer. Y ya les repito, es cristiano evangélico, saben ustedes que su formación va a ser cristiana evangélica. Van a tener devocionales en las mañanas, van a recibir prédica, van a recibir Biblia 1, 2, 3, 4 en cada grado, van a estar estudiando los libros de la Biblia, van a tener actividades netamente de formación cristiana evangélica. Pero ya decide usted como padre de familia si quiere llevar ahí a su hijo. Es que me gusta porque hay una banda bien bonita. Perfecto, váyase. Que no, porque ahí sí los educan como debe ser. Inscríbalo ahí porque es su deseo que tenga una formación cristiana católica. Y ahí vaya. Aunque las monjitas son bien buenas, bien organizadas y los preparan bien, vaya, es su decisión, llévelo. Pero usted sabe que va a ser una enseñanza religiosa. La falda tiene que estar abajo de las rodillas, 3 dedos. Las calcetas casi cubriendo todo y al final las niñas andan así. Pues salen las niñas y se suben la faldita y ya cuando salen del colegio, ¿verdad? Porque no es el deseo de ellas estar en ese colegio porque quieren, sino que son los deseos de los padres de familia. No es que yo ahí estudié, es que mi hija estudió ahí y todo el mundo tiene esos anhelos y esos deseos, pero debemos centrarnos bien como administradores cuál va a ser nuestra formación, nuestra enseñanza. Profesora que tenía su manita levantada, perdón. Licenciado, fíjese que yo en el colegio donde yo trabajaba, según era católico, pero no era como que tan claro que se supiera que es católico, no, o sea, solo hasta que ella lo decía. Entonces hubo una vez de que hicieron como festividad de San Antonio, algo así. Entonces ella le dijo a los niños de que quería que participaran y todo y los puso a participar, pero pues la mayoría eran evangélicos, testigos de Jehová y tal vez era un 90% de otra religión y un 10% de católicos, eran muy poquitos. Y los papás al enterarse de que la directora los puso a hacer eso y los papás pues le fueron a reclamar porque dijeron de que no estaba como que bien aclarado que el colegio era católico y de que
para ellos la directora tuvo que haber respetado eso, que no todos eran católicos y haberlos obligado a participar en eso. Claro. Y por eso les digo que deben de ser bien claros que en el sector privado, usted debe definir bien claramente cuál va a ser su formación. O somos un colegio de enseñanza moral cristiana en diferentes áreas, o somos un colegio de formación que estamos preparando en áreas específicas, matemáticas, comunicación y lenguajes sociales, porque si no pongamos un colegio que sea religioso, que la enseñanza sea netamente de preparar pastores, preparar predicadores, y ya nos apartamos de la formación académica, ¿ya? No hay que mezclar la religión con la educación. Podemos aplicar valores como el respeto, el derecho a los demás y en algún momento tener una enseñanza religiosa. Sí, nuestro colegio realmente se define porque es colegio católico, colegio cristiano, ¿sí? Entonces, claramente debemos definir qué somos. O somos chicha, somos limonada. Somos católicos o evangélicos, pero privados. En lo público, no, señores, no se puede. Que la maestra en la mañana, el Padre Nuestro, el Ave María, que hace un devocional, se debe respetar la decisión que tenga el padre de familia. Mire, por favor, sería tan amable de no enseñarle a mi hijo a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, a no rezar el Ángelus, a no tener devocionales porque no son evangélicos, no son católicos, no son testigos de Jehová, no son eso, no son el otro. Ahí lo podemos hacer y podemos llevar nuestro artículo 1 de la Constitución en donde está la libre enseñanza de la religión. Y si yo, padre de familia, le digo, mire, profesor Esparro, usted sería tan amable, mi hijo quiere aprender el Padre Nuestro y usted se ve que le gusta la religión católica, perfecto, oriéntemelo en esa parte. Yo, padre de familia, ya fui y le solicité el apoyo a él. Pero si no me piden apoyo, no me meto yo a situaciones, ¿no? Como dicen por ahí, no se metan a camisa de 11 varas porque después está la demanda respectiva. Profesora Jennifer, Patricia. Licenciado, una consulta. Digamos que por la religión, la persona no recita el himno nacional Complicado. y, Ujú. o sea, ¿cómo le digo? Puede No, no haber lo entona. algún, ¿Alguna ajá, sanción? sí, ¿hay algún tipo de sanción o Depende de simplemente la se institución. acepta? Depende de la institución, porque recuerden ustedes que con el respeto que se merecen, los testigos de Jehová no entonan el himno nacional. Pueden ponerse de Ujú. pie, pero no le hacen la reverencia ni lo entonan. ¿Sí? Y así hay muchas situaciones que no celebran los cumpleaños, que no esto, que no el otro. Pero a mí no me pueden sancionar en los centros educativos privados. En lo público me pueden orientar que es una formación ciudadana porque está dentro de la formación de ciencias sociales y formación ciudadana, el respeto. Pero acá realmente es un consenso con padre de familia porque para esta religión, para esta secta es complicado, ¿verdad? Ellos tienen diferentes situaciones que debemos tomar en cuenta. Y por eso es que deben existir colegios específicos para testigos de Jehová y no van a cantar el himno nacional. Ni van a comer esto, ni van a comer el otro, porque a veces cuando mira uno comiendo a un testigo de Jehová con respeto que se merecen, dice uno, ¿y por qué comes eso? ¿Qué te lleva a comer eso? ¿Qué te lleva a no tomar eso? Y los católicos comen de todo y hacen esto y hacen el otro, nos dicen. Y los evangélicos no comen esto, no comen el otro, no hacen esto tal día y así se van. Y todo el mundo nos vamos a estar criticando siempre. Pero por eso nos vamos a poner siempre, la formación académica es lo fundamental, ¿ya? Y entonces los que tienen una secta como testigos de Jehová que no cantan el himno u otra religión, pues que vayan a un colegio, porque sí existen colegios para este tipo de personas que practican y son seguidoras de esta secta religiosa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado qué hacemos profesores y qué decidimos. Bueno, tema muy interesante. Debemos tener en cuenta esto entonces. El artículo 1 de la parte en donde no obligamos a los estudiantes, ¿verdad? Obligaciones de los colegios privados. Vean, esta otra parte. Los colegios privados
deben tener en un lugar visible, en un muro, que le llaman muro de transparencia o muro de comunicación, pegada la resolución de autorización de funcionamiento y los cobros que le van a hacer a los estudiantes. Que la corbata, que los zapatos, que las calcetas, eso no está autorizado. El derecho a venir sin uniforme los días viernes, tampoco, porque se inventan cada cosa los colegios. Esto aplica a los centros educativos privados, ¿sí? El acuerdo ministerial 1100 que obliga a los colegios a tener su prospecto de cobros en la pared del muro de transparencia. Si le están cobrando 500, usted pida una explicación de por qué 500 si quiere ver la resolución donde autorizan esos 500, porque los colegios realmente, algunos son muy mañosos, ¿sí? Practican todas esas argucias en contra de la gente y les está cobrando más. Pero yo les digo esto, como ustedes buenos administradores van a tener el cuidado necesario. Ustedes solicitaron el cobro de 1000 quetzales. Esos 1000 cobren. O empiecen cobrando, por ejemplo, 400. Al siguiente año le pueden subir 50 y así. Toda vez esté dentro del margen y el techo que usted puede cobrar, cobre todo lo que quiera, pero que esté en su resolución. Si no está en la resolución, usted se puede meter a sanciones hasta de cierre y reembolso de lo que está cobrando anómalamente a los estudiantes, a los padres de familia, y es importante que usted cobre lo que le autorizaron, no cobre de más. ¿Cuáles son las cuotas que debemos pagar, profesores? De enero a octubre, 10 cuotas y una 11ª cuota que es la de inscripción. Lo único, que la graduación, que el seminario, que la cuota de la banda escolar, que la kermés, que esto, que la disco y tantas cosas que cobran no están permitidas y entonces eso debe ser sancionado. ¿Comentarios con respecto a este acuerdo ministerial? ¿Casos que hayan visto ustedes? ¿Situaciones que hayan vivido? ¿Anomalías que observan en establecimientos privados? Porque es donde se da toda esta situación. Cobros ilegales. Que la mochila con el logo del establecimiento, que los cuadernos con el logo, la corbata con el logo, el saco con el logo. Profesor Bonifacio. Licenciada, en este caso, por ejemplo, si cada año se cambia la cuota mensual, se debe de actualizar los precios porque cuando se autoriza tiene un precio, Un ¿verdad? costo. Pero sí, yo me he dado cuenta que en un establecimiento, varios años que ha venido, o sea, que subió, pero en la resolución dice que está menos. Está ¿verdad? bien, está menos. Y ahorita está cobrando más caro. Claro. Es algo bien importante que tomen en cuenta ustedes. ¿Cuándo podemos nosotros los colegios aumentar la cuota? Cada 3 años. Y la ley establece que es el 10% cada 3 años. Eso es lo que está autorizado. Subir el 10% cada 3 años. Quiere decir que si yo cobro 100 quetzales en mi resolución cuando solicité el funcionamiento del establecimiento, hasta los 3 años puedo pedir el aumento de esa cuota en relación al 10% que puedo aumentarle. ¿Cuánto sería el 10% de 100 quetzales? 10. Excelente, entonces debo cobrar a los 3 años 110. Y después esperar otros 3 años para subirle otro 10% y así nos vamos a ir. Ya le sacamos el 10% a 110 y así nos vamos a ir. Pero hay colegios que cobran 300 y al siguiente año 400 y al siguiente año otros 100 quetzales y así le van aumentando 100 cada año. Si está dentro de lo que mi resolución establece, yo no puedo objetar ninguna situación. Y como padre de familia decidí estar en ese colegio con mis hijos y sigo pagando y cada año más. Dice, ¿por qué tanto? Disculpe señora, pero yo pedía una autorización de 1000 quetzales y primero empecé cobrando 400 y puedo aumentar si yo quiero 200 de una vez el siguiente año, 300. Toda vez no me pase de los 1000 que yo solicité. Pero cuando ya me paso, entonces ahí sí voy a la oficina de denuncias del Ministerio de Educación y solicito que me reintegren el dinero que estoy pagando porque no está autorizado. Y por eso es
el muro de transparencia y debe estar pegada la resolución de autorización de cuotas y los cobros. Y son 11 pagos. Inscripción más 10 meses. ¿Por qué pagan en noviembre? Claro, si es semestral, sí deben pagar, por supuesto. Pero hay colegios que pagan de enero a diciembre y diciembre no van y dicen, es que estamos trabajando administrativamente. Y empiezan las ilegalidades. Vamos a ver y les voy a mostrar un ejemplo de un contrato de adhesión en donde establecen las cuotas que deben pagar los padres de familia. Inscripción y 10 cuotas. Lo establece en el contrato de adhesión en donde usted firma como padre de familia. Si no está ese contrato, no tiene validez nada que esté sucediendo dentro del centro educativo con su hijo, porque no hay algo que ampare el cobro que están haciendo y le tienen que reembolsar a todos. Y van de reembolso hasta cierre definitivamente o parcial o total del establecimiento cuando se cobran anomalías, situaciones y cobros que no están autorizados. Profesora Zoraida. Licenciado, fíjese que yo una vez fui a dirección porque me llamaron que ese cabal, un papá pues llamó porque iba a ingresar a su hija al establecimiento, pero hasta el mes de marzo. Entonces él le dijo de que cómo le iban a hacer con el pago y todo. Y la directora le dijo de que a pesar de que la niña no estudió enero y febrero, sino que hasta marzo entró a estudiar, pero a pesar de eso, el papá tenía que pagar la mensualidad de enero y febrero. Y el papá le dijo que cómo era posible eso si la niña no estuvo ahí. Y entonces la directora le dijo, sí señor, eso es así, incluso está en el Ministerio de Educación, usted puede leerlo, usted tiene que pagar esos 2 meses que no estuvo la niña. Pero yo me quedé con la duda, o sea, ¿sí es cierto de que el papá tuvo que haber pagado esos 2 meses o no? Aquí nos ampara lo que es la DIACO. Y el lema de la DIACO es servicio dado, servicio pagado. Usted estuvo 2 meses en el colegio, esos 2 meses paga. Ah, no, que es que le vamos a hacer una equivalencia y nos enrollan con esa parte. Le vamos a hacer una equivalencia y le vamos a validar enero y febrero de lo que viene de otro establecimiento para que tengan la nota del primer bimestre. Recuerden ustedes que nosotros podemos ganar con 180 puntos. Los estudiantes pueden ganar con 180 puntos y pueden hacer en 3 unidades esos 180 puntos. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros con 3 unidades validar los puntos de este estudiante sin que le estemos cobrando enero, febrero y que de marzo en adelante tiene que pagar, porque acá vamos a pagar por un servicio que estamos brindando y enero y febrero no se lo dimos. Entonces es un cobro anómalo. Debemos tener cuidado qué es lo que hacemos y cobramos, porque después viene la denuncia respectiva y el único que va a dar la cara va a ser el director, porque él es el representante legal y todos los cobros que hagan, él es el responsable y muchas veces salen victoriosos los dueños de los colegios porque ellos no son los que demandan, sino que son a los que representan la institución y por eso ponen a algún maestro ahí que usted quiere ser director, sí, pero solo de nombre. Y no tiene ninguna situación de beneficio más que el nombramiento, pero el salario bajo, pero responsabilidades todas sobre sus hombros. Cobremos los servicios que estamos dando. Hay instituciones que cobran, por ejemplo, llegaron a medio año y cobran de enero a junio y no estuvieron medio año, pero la cuota es mínima y sí tienen que hacer una equivalencia de los meses que ya pasaron, pero si cobran, por ejemplo, 10 quetzales, 15 quetzales, 20 quetzales, 25, se puede hacer sin ningún problema, porque está la opción y se le está dando la oportunidad de que se incorpore. Pero imagínense colegios que les dicen, le vamos a cobrar todos los meses y cobran 700 quetzales, multipliquen 700 por 6 meses, es una barbaridad de dinero. O, por ejemplo, los cobros tan ilegales que cometen. Yo me gradué hace 15 años, pero no fui a traer mi papelería y entonces voy hoy a traerla. Y me dicen, mire, le vamos a cobrar 250 por retención de papelería por año. O 100 quetzales por año. Y le digo, pero si yo pagué mi servicio. Sí, pero aquí se estuvo resguardando su expediente y hay muchas denuncias para colegios de este tipo, que por la retención de papelería o por el resguardo son 100 anuales. Y estuvo 15 años guardado ahí, son 1,500 los que tengo que pagar, solo porque mi expediente estuvo ahí. Ese es un cobro ilegal y lo puede denunciar usted. Mire, quiero un certificado de reposición. Ah, son 100 quetzales. ¿Qué voy a gastar? Una hoja de papel bond, un poquito de tinta en la impresión y ya está mi certificado.
pero cobran hasta 100 quetzales. Y esos son cobros anómalos. Usted le dio un servicio a una persona, está en su obligación darle una reposición de diploma, de título, de certificado sin cobro alguno, porque usted representa una institución. Tal vez lo que le puede cobrar es la impresión, va a 5 quetzales, tenga. O los viáticos, porque tuvo que ir a pedir la firma del el director departamental o del CTA, y ya cobro solo mis viáticos, pero debo ser consciente y no cobrar situaciones anómalas. Miren, la ley es muy amplia y muy bonita de conocerla y trabajarla, pero es lo que nos va a dar la oportunidad a nosotros de poder hacer bien las cosas y de poder mejorar nuestra formación como buenos administradores y que nos vean como personas íntegras, personas con valores que no están cobrando más allá de lo que tienen que cobrar. A veces sienten pasar de una institución privada a una pública un alivio porque no tienen que pagar tanto de lo que pagan. En las escuelas lo más que le piden es que, mire, va a haber un mercadito y que traigan su plato de chuchitos, tamalitos, dobladitas, porque va a haber una actividad. Pero en los colegios, que vamos a hacer una kermés, pero a beneficio del colegio, para construir otro salón o para computadoras. O sea, de los mismos estudiantes tiene que salir para ese servicio. El colegio es privado y debe tener todos sus insumos, materiales, equipo de sus ingresos, no de los que los alumnos tengan derecho, porque a veces andan vendiendo los alumnos números de rifa para beneficio de la institución, ¿verdad? Y es privada. Entonces, estamos ahí, profesores, por el día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario antes de cerrar la clase del día de hoy. Muy interesante la parte legal, que es bien importante conocerla. Licenciada, disculpe, una última pregunta. Dígame, profe. ¿Qué pasa con un alumno? Por ejemplo, empezó a estudiar de enero, febrero y en marzo se retiró y el establecimiento prácticamente no quiere devolver su expediente porque tiene que pagar todo el año para que se le devuelva y por eso muchos ya no recogen su documento. ¿Qué Claro. pasaría? No hay... Dígame, profe, termine, por favor. La cuestión es que por eso mismo el alumno quiere pasarse en otro lado, pero como tiene que pagar todo el año que estuvo ahí, entonces, y por eso mismo ya dejan de estudiar, ¿verdad? Y la cuestión es que dice el establecimiento que hay un contrato que firmó, y yo no sé si ese contrato siempre tiene validez en el Ministerio de Educación. Muy bien. 3 situaciones hay en lo que dice el profesor Bonifacio. Primero, el contrato de adhesión debe tener 3 firmas. El Ministerio de Educación, en donde autoriza el contrato de adhesión, firmado y sellado en original. De la DIACO, 2 firmas, sellos, y de un abogado que celebró el contrato ante los padres de familia, representantes de la DIACO y el Ministerio de Educación. Si este contrato no tiene de la DIACO, no tiene del Ministerio de Educación ni del abogado, no tiene validez este contrato. Porque este contrato debe estar numerado, debe estar registrado ante el Ministerio de Educación y la Dirección General de Atención al Consumidor, que es la DIACO. Cuando nosotros tenemos la voluntad, el tiempo para poder seguir un proceso de demanda, yo puedo alegar, denunciar a este centro educativo porque este contrato no tiene validez, toda vez no tenga esos 3 sellos: abogado, colegiado activo, la DIACO, el Ministerio de Educación. Y debe existir un cobro único de 10 cuotas toda vez yo haya recibido el servicio. Porque repetimos el lema de la DIACO: servicio dado, servicio pagado. Retención de papelería no pueden tener los establecimientos, ni pueden utilizar esto para chantajear a los padres de familia que no le damos y no paga todo el año. Si yo ya no quiero seguir estudiando, estoy en la libre elección de decidir por otro establecimiento y solo le voy a pagar hasta el mes que estuvo. Eso sí, tomen en cuenta que si yo, padre de familia, no fui a avisar, no notifiqué por escrito que mi hijo se retiraba, van a seguir cobrando los meses hasta que yo llegue a decir, es que ya no vamos a seguir, aunque ya no haya llegado 4 o 5 meses. Ahí sí debo pagar desde que empezó a estudiar hasta el último día que llegó el padre de familia a decir, mire, ya no va a seguir, aunque hayan pasado 5 meses y él solo fue 1 mes o 2 meses. Porque debe tener conocimiento la dirección por escrito que mi hijo ya no va a seguir.
Si yo no notifiqué, ahí sí, no podemos hacer nada y yo no puedo sacar al niño del sistema, porque toda vez no me notifiquen, yo no puedo cometer esa o violentar ese derecho de que él esté inscrito. Quizás le pasó algo ahora en pandemia. A veces se desaparecen 1 mes, 2 meses, cuando sentimos, mire, volví, y aquí viene toda la cantidad de guías para que me califique, o yo me quiero poner al día, y si yo lo saqué del sistema, ¿y ahora qué hago? Ya no lo puedo meter. Entonces, debemos esperar la notificación del padre de familia para retirarlo del sistema y hasta ahí dejar de cobrar. Pero debe existir el contrato firmado por las 3 instituciones, ministerio, DIACO, centro educativo con el abogado autorizado que va a celebrar el contrato. ¿No hay esto? ¿No hay nada del contrato? Yo puedo denunciar y me pueden devolver mi plata sin ningún problema. Profesora Jessica. Buenos días, licenciado. Fíjese que yo he visto en algunos colegios donde les piden a los estudiantes de último año que realicen un proyecto para la institución. ¿Eso es legal? No es legal, porque no deben enriquecerse ni beneficiarse con el dinero de los estudiantes, máximo en los privados. Y lo he visto no solo en una institución, en muchas instituciones, es que deben dejar un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Un laboratorio de computación. Y son 30 estudiantes, una computadora por estudiante, que la cañonera, que la televisión. Esto es anómalo. Y es motivo de denuncia y muchos son denunciados por esto. Que tienen que dejar un proyecto, los juegos para los chiquitos. Y ahí están cotizando para ver dónde consiguen un resbaladero o comprar materiales para el establecimiento. Ese es el regalo de agradecimiento. ¿Qué agradecimiento más que hayan pagado sus mensualidades a tiempo? Pero la verdad es que como administradores ustedes deben tener cuidado en las decisiones que tomen. Porque sí es complicado. Aquí el que representa es usted. Y esos cobros son ilegales, esos proyectos son ilegales. Y lo hemos visto en muchos centros. Su proyecto, construcción de un aula. Y ahí van los padres de familia aportando que un ciento de bloque, un saco de cemento y que tantas varillas de hierro. Y el colegio ha ido creciendo, pero a costillas de los padres y de los niños, ¿verdad? Que esto es ilegal. No está permitido, profesora Jessica. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, aporte para finalizar? Porque ya se nos va a acabar el tiempo otra vez. Bien, les voy a mandar la presentación. Pueden ustedes leer algo bien importante. Miren la Ley de Educación Nacional, principalmente las obligaciones de los directores, porque es lo que nos compete a nosotros y obligaciones de los profesores. Ya las obligaciones de los padres de familia podemos conocerlas, pero a quien debemos leérselas. Y de hecho es lo primero que debe hacer usted como administrador educativo. En la reunión de padres de familia, leerle las obligaciones a los padres de familia para que ellos recuerden cuál es el compromiso que tienen para con sus hijos. Y a los niños, el primer día de clases, leerle sus obligaciones para que sepan qué derechos tienen con estas obligaciones que tienen los estudiantes. Profesores, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana, un buen inicio de semana. Primero día nos vemos el siguiente sábado. Que descansen y que la pasen bien. Mucho gusto de saludarles. No, licenciado. Nos vemos, licenciado. Buen